Bueno, los que seguro ya saben del tema del que vamos a hablar en esta mañana, puesto que lo hemos avanzado anteriormente, estarán pendientes, ¿no?, de saber qué podemos hablar en el espacio Consumo Responsable acerca de un producto que, bueno, pues pretendemos de que un año más esté presente en nuestras mesas esta Navidad. Nos estamos refiriendo al marisco. Bueno, pues precisamente, sí, vamos a hablar de ello. La encargada de hablarnos bueno, en este caso, en esta ocasión, nos va a hablar acerca de los mitos y ventajas de este alimento. Ella es María José Gómez, que ya la tenemos a través del hilo telefónico. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros estamos muy atentos a lo que nos puedas contar, muy interesados, y me imagino que tú también interesada en contarnos de lo que hoy nos vas a hablar, porque otras veces sí es verdad que ha resaltado, ¿no?, la importancia de conocer la procedencia del marisco, la forma de presentación, pero en esta ocasión, como bien decimos, de lo que vamos a hablar es acerca de los mitos que hay sobre el marisco y sobre las ventajas de este alimento, que es uno de los favoritos, entre muchos, de estas Navidades. Sí, efectivamente, porque lo que es el consumo de marisco, pues muchas veces lleva aparejado algunos mitos, por ejemplo, lo típico, ¿no? Es bueno chupar la cabeza de la gamba, si tengo ácido úrico puedo abusar del marisco, como es un tipo de producto marino, puede tener anisakis, ¿no? Son muchas las dudas que los consumidores tienen sobre este producto, que como bien has dicho, es estrella en las fiestas navideñas o en cualquier celebración que se precie, pero que muchas veces muchas personas no saben que además de ser considerado un manjar, pues también puede tener muchos beneficios a la hora de alimentarnos. Por lo tanto, pues he pensado que era un producto que además de ser sabroso, pues puede ser interesante de conocer de cara al consumo masivo que se hace ahora en las fiestas, ¿no? Muy bien. Pues si te parece bien, María José, vamos a comenzar, digamos, por la base, por el comienzo. ¿Qué es lo que se considera marisco exactamente? Bueno, pues mira, el término marisco abarca a todos los invertebrados marinos comestibles. Entre ellos están los crustáceos, los moluscos y los equinodermos. Tú dices, uy, ¿me habré comido alguna vez un equinodermo? Bueno, pues ahora lo podemos averiguar. A ver qué son, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, si te parece bien, vamos a hablar, por ejemplo, quizás de lo que más habitualmente hemos oído hablar, como los crustáceos. Sí, el crustáceo crujiente es lo que a mí se me viene a la cabeza y todo lo que hayan visto nos esconda. Bueno, pues los crustáceos son los que tienen caparazón, patas o pinzas, ¿vale? Entonces un crustáceo, pues un cangrejo, un bogavante, los bueyes de mar, las gambas también son crustáceos, los langostinos, las nécoras, los percebes, los carabineros, ¿vale? Todos esos son crustáceos. Luego están los moluscos. Los moluscos pueden ser de tres tipos. Allá vamos. Están los bivalvos, que son los que tienen conchas, como los mejillones, las navajas, las almejas, las ostras, los berberechos, las chislas, ¿vale? Los que tienen conchas son bivalvos, son moluscos bivalvos. Luego están los cefalópodos, que son blandos y sin conchas, por ejemplo, como el calamar, el pulpo, la sepia. Eso es un tipo de molusco que no tiene concha. Y luego están los univalvos, que tienen una única concha, que son las cañaillas o las púrpuras, ¿no? Lo más conocido quizás en nuestra zona serán las cañaillas. ¿Vale? Y luego están los equinodermos, que tú dices, bueno, ¿qué será un equinodermo? Bueno, pues los equinodermos son los erizos de mar, las estrellas de mar, los pepinos de mar, ¿vale? Esos son los tipos de mariscos que habitualmente se suelen consumir y que, aunque no conozcamos de dónde vienen o cuál es su nombre, pues están en nuestra mesa habitualmente, sobre todo en las épocas festivas, ¿no? Ahí está, como es el caso ahora que nos compete, que es la Navidad. Bueno, pues vamos a pasar ahora a saber, María José, qué nos llega a aportar su consumo, las ventajas e inconvenientes que puedan tener. Por ejemplo, ¿el marisco tiene muchas calorías o todo lo contrario, tiene pocas? Bueno, pues esto es una alegría para las personas que les guste mucho el marisco y estén preocupadas por el aumento de peso. No, pues mira, lo bueno que tiene el marisco es que entre el 75 y el 80% de su composición es agua, ¿vale? Por lo que tiene un valor energético muy bajo, una media de 80 kilocalorías por cada 100 gramos. Vamos, que no tiene apenas calorías, ¿vale? Y apenas tiene grasas. Entre un 0,5 y un 2% de su peso es grasa, ¿no? Entonces es muy poca. Además, entre el 30 y el 50% de esta grasa, que siendo muy poca, pues es de tipo omega 3, o sea, es la grasa que se considera saludable, ¿vale?
Entonces, lo bueno que tiene el marisco, como hemos dicho, tiene pocas calorías, tiene poca grasa, y la poca grasa que tiene es de la grasa considerada más saludable, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, no solo el marisco es lo que solemos comer solo, ¿no? Sino que el aporte de calorías del plato preparado con marisco, pues puede tener un aporte considerable de calorías, depende de con lo que se haya preparado. Por ejemplo, no es lo mismo comer una langosta cocida, ¿vale? Que, como hemos dicho, puede tener pocas calorías porque básicamente es agua y tiene muy poca grasa, que hacer una langosta, por ejemplo, al estilo termidor, que lleva bechamel y otros elementos que aumentan considerablemente las calorías, ¿vale? Entonces, el marisco tiene pocas calorías si lo comemos solo hervido, cocido y sin otro aderezo. Si le tiene aderezo, pues que sepamos que el aderezo es lo que nos va a engordar, ¿no? Además, también debemos saber que los mariscos tienen muchas proteínas, ¿vale? Tienen de media un 18%, es decir, de cada 100 gramos, 18 gramos son proteínas, ¿vale? Y los langostinos, los bogavantes, las gambas o los gambones son los que tienen más proteína. Su proteína es de alto valor biológico y equivale, por ejemplo, a la proteína de la carne o de los huevos, ¿no? Y es muy fibrosa, con bastante cantidad de colágeno, por lo que resulta muy saciante. Es decir, comer marisco nos sacia, en principio, salvo que le pongamos mucha salsa, no nos engorda y además nos aporta omega 3 y nos aporta proteínas de gran valor alimenticio. Por lo tanto, se puede ver que es un alimento bastante completo e interesante, ¿no? Vaya que sí. Pues nada, a poner marisco en nuestra mesa, si también el bolsillo nos lo permite, que eso también sería otra cuestión, aparte, claro está. María José, a ver, dudas que hay, por ejemplo, entre la población. ¿El marisco aumenta el colesterol en sangre? Pues mira, el marisco tiene un alto contenido en colesterol, pero no quiere decir que ese colesterol que lleva el marisco se nos acumule directamente en las arterias, ¿vale? Porque no es el colesterol malo, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Además, no todos los mariscos tienen la misma cantidad de colesterol. Por ejemplo, las gambas, los langostinos y las cigalas aportan 200 miligramos por cada 100 gramos. Y la ingesta máxima diaria recomendada es de 300 miligramos, ¿vale? Entonces, se queda bastante por debajo. Pero hay que tener en cuenta que los cangrejos y las nécoras tienen la mitad de colesterol. O sea, que si vamos a comer marisco y estamos preocupados por nuestro colesterol, debemos inclinarnos por los cangrejos o por las nécoras antes que por las gambas o los langostinos o las cigalas, ¿vale? Además, también debemos tener en cuenta que no todas las partes del marisco tienen la misma concentración de colesterol, porque la mayor parte del colesterol se encuentra en las cabezas, ¿vale? Entonces, si estamos preocupados por el colesterol, cangrejos y nécoras, y evitar las cabezas de los otros mariscos que podamos comer, ¿vale? Muy bien. Otra cosa importante es que puede subir el colesterol en sangre si el marisco se combina con el alcohol, ¿vale? Sobre todo en las personas con el colesterol alto. Entonces, si el marisco y el alcohol se toman en exceso, el hígado solo puede metabolizar el alcohol y no el colesterol que hemos ingerido con el marisco. Por lo tanto, este colesterol que hemos dicho que no es malo del todo, sí podría pasar a la sangre. Por lo tanto, si tenemos alto el colesterol, debemos evitar la combinación de comer marisco con alcohol, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos. Bueno, una combinación que, hombre, siempre gusta o siempre está también presente en la mesa, pero bueno, tener en cuenta a esas personas que tengan colesterol. Y, por cierto, el comer en exceso, el marisco, ¿es malo para el ácido úrico? Pues en este caso, sí. Ya hemos visto que el colesterol en determinadas ocasiones, pero en el caso del ácido úrico, sí es malo comer marisco en exceso, ¿vale? Para las personas que lo tengan. Porque mira, el ácido úrico es un compuesto que genera el organismo tras la decomposición de unas sustancias llamadas purinas y que están presentes en el marisco, ¿vale? Entonces, normalmente el 80% de estas purinas que se producen a diario en nuestro organismo se eliminan a través de la orina.
Pero si nuestra dieta habitual se basa en tomar en exceso alimentos con un alto contenido en purina, como es el caso de los mariscos o de los pescados azules, sí se pueden acumular en la sangre y ocasionar lo que se conoce como la gota, ¿no? La acumulación de ácido úrico. Por lo tanto, no es conveniente que las personas que tengan gota o que sean propensas a padecerla abusen de estos mariscos, ¿no? O por lo menos deben cuidar su dieta en este sentido durante la fiesta. Hay que, ya digo, las personas con ácido úrico deben moderar el consumo de mariscos, porque su cuerpo no va a ser capaz de metabolizarlo de manera que no se le acumule, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora también o queremos saber el aporte de minerales y vitaminas que nos pueda ofrecer, aportar los mariscos. En este apartado, ¿qué nos puedes contar, María José? Bueno, pues también hay buenas noticias sobre el contenido de minerales y vitaminas, es decir, como hemos visto, son bajos en grasa y nos aportan omega 3 y buenas proteínas, pues también debemos saber que el marisco contiene una cantidad importante de minerales como calcio, magnesio, fósforo, potasio, yodo y cloro. Además también tiene oligoelementos y vitaminas, sobre todo las del grupo B, B1, B2, B3, B12. Además, los berberechos o las almejas tienen 10 veces más hierro que un filete de ternera. Así que es aconsejable el consumo de marisco para aquellas personas que tengan problemas con el hierro, que estén bajas de hierro. Porque muchas veces pues piensa uno, bueno, hierro por las lentejas, también se sabe que tiene mucho hierro la lechuga, pero lo que no sabíamos que tenía mucho hierro también el marisco. Así que las personas que tengan este problema, pues ya saben que este alimento les viene muy bien. Además, debemos tener en cuenta que el marisco es un alimento que no se suele comer en grandes cantidades y que se toma normalmente como un aperitivo o como un ingrediente de otros platos elaborados, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que no comemos mucha cantidad de marisco. Es decir, por ejemplo, voy a comer almeja, pues realmente cuánta carne de almeja te comes, ¿no? O gambas, cuántas gambas tú tienes que comer, por ejemplo, para que equivalga a un chuletón de ternera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el aporte de vitaminas es muy importante, muy interesante, pero que comemos muy poca cantidad. Por lo tanto, cualquier cantidad que comamos en estas fiestas nos va a venir bien en el sentido del aporte de vitaminas y de minerales. Pero eso, mucho ojo a las personas que, como hemos dicho, tienen gota o tienen el colesterol alto, ¿vale? Bien. María José, ¿el marisco debe consumirse cocinado? Sí. Lo ideal es que el marisco se cocine, porque el marisco filtra el agua del océano para alimentarse y en este proceso puede acumular bacterias y otros microorganismos que pueden resultar tóxicos. Cuando se recolecta normalmente se somete a un proceso de depuración y de filtrado, pues para eliminar, pues lo que hemos dicho, las bacterias. Pero aunque se conserve de forma adecuada, siempre puede sobrevivir alguna bacteria, ¿no? Entonces, lo ideal es que se cocine, que se cocine en algún tipo de elaboración o bien, como mínimo, que se hierva o que se cueza, ¿vale? No se recomienda, sobre todo, comerlo crudo a embarazadas, enfermos crónicos, inmunodeprimidos, niños o ancianos, ¿vale? Porque su sistema inmunológico puede estar deteriorado o puede ser todavía poco activo y entonces pues pueden no tener capacidad de luchar contra las bacterias que hayan podido sobrevivir a lo que es la conservación o a los procesos de preparación, ¿no? Entonces, lo suyo es que las personas con los sistemas inmunodeprimidos o que no lo tengan bien desarrollado, las mujeres embarazadas, siempre lo coman cocinado, ¿vale? Bien. Bueno, mencionabas anteriormente anisakis, presente en algunos pescados, ¿no? ¿Pero podemos encontrar también anisaki en el marisco? Bueno, mira, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, casi todos los mariscos son inmunes al anisaki, pero no todos, ¿vale? Los moluscos blandos como el pulpo, el calamar o la sepia sí pueden contener este parásito, ¿vale? Entonces, si vamos a consumir estos productos sin cocinarlos a alta temperatura, lo suyo es que los congelemos durante 5 días a temperatura de al menos menos 20 grados o inactivarlo con una cocción que alcance los 60 grados centígrados durante al menos 2 minutos. ¿Vale? Entonces, como decimos, los mariscos, la gamba, los langostinos, las langostas, los cangrejos, normalmente son inmunes al anisakis, pero
los que dijimos antes que no tenían concha, como el pulpo, el calamar o la sepia, sí pueden tenerlo. Entonces, ante la duda, pues siempre es conveniente que el pulpo, el calamar o la sepia, si la vamos a consumir en crudo, se congele a menos 20 grados durante 5 días, ¿eh? No deberíamos saltarnos ese periodo de tiempo. Vale. O también otra forma de desactivarlo, como decimos, es guisarlo a una temperatura mayor de 60 grados durante al menos 2 minutos, pues para evitar el riesgo de la ingesta de anisakis, que puede provocarnos pues problemas intestinales desagradables, y algunas personas a veces terminan en el hospital. Cierto. Por cierto, una de las preguntas clave que seguro que están esperando nuestros oyentes que formulemos, María José, ¿se debe o no chupar las cabezas de gambas, langostinos, cangrejos, que están, bueno, porque están buenas, la verdad, pero es aconsejable o no lo es? Bueno, ya dijimos antes que el colesterol se concentraba en las cabezas, ¿no? Pero bueno, vamos más allá. Es preferible que no se chupen las cabezas. Yo sé que hay muchas personas que les encanta chupar las cabezas, porque yo normalmente, personalmente no las chupo, pero dicen que ahí es donde es lo más sabrosito, ¿no? Se saborea mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues es preferible no chupar las cabezas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda no chupar las cabezas de las gambas, los langostinos, los cangrejos, los carabineros o las cigalas, porque ahí es donde se concentra un alto contenido en cadmio. El cadmio es un metal pesado que puede acumularse en las vísceras de estos animales, aunque también está presente en otros alimentos como las algas, la fruta silvestre, el cacao, la semilla de girasol, la colza o la soja, ¿vale? Pero los niveles de cadmio en las vísceras de los mariscos son incluso mayores que en otros alimentos. Y puesto que este metal se acumula en nuestro cuerpo, puede permanecer durante unos 20 o 30 años en nuestro organismo, ¿vale? Y se puede acumular con lo que ingeramos accidentalmente en el consumo de otros alimentos. Así que si sabemos que, o ya estamos viendo, o nos están diciendo que se concentra el cadmio en las cabezas de los langostinos, de las gambas, pues vamos a intentar no ingerir esa porción de cadmio voluntariamente. Pues ya decimos, tiene un efecto acumulativo y se puede permanecer en nuestro organismo de 20 a 30 años acumulándose con lo que se va comiendo de manera constante. Entonces, vamos a evitar por nuestra salud el chupar las cabezas de las gambas, de los langostinos, aunque no podamos resistirnos, pero es mejor que no lo hagamos. Vale, muy bien. Te debo reconocer, yo lo hacía, ¿eh? Yo lo hacía, ya no. Pero solía de hacerlo. Bueno, sí es verdad que los mariscos es uno de los alimentos que más alergia provoca, ¿no? Sí, mira, es uno de los alimentos que más, que como bien dice, que más alergia provoca, porque provocan una reacción de hipersensibilidad. Y esto hace que muchas personas que son alérgicas tengan una reacción inmediata entre los 30 y los 60 minutos tras la ingestión, ¿no? Además, los síntomas más comunes son en la piel, pues urticaria, ronchones e inflamación, aunque hay también personas que presentan síntomas digestivos como vómitos, náuseas, dolor abdominal o respiratorio, estornudos, moqueo, asma. Debemos saber que los mariscos son los responsables del 8% de las alergias a alimentos en España. Además, los mariscos que más alergia producen son los crustáceos, desde los camarones hasta la langosta, pasando por las gambas, las nécoras, las cigalas. O sea, que las personas que presentan reacción alérgica a este tipo de alimentos, pues tienen que tener mucho cuidado, porque como hemos visto, la intensidad puede variar, puede presentarse de diversas maneras y, bueno, pues puede provocar un problema de salud puntual o más grave, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre todo eso. A la hora, por ejemplo, de preparar la comida en casa o de si tenemos algún invitado que pueda ser alérgico, pues comentárselo. Y luego, por supuesto, en los restaurantes y en los bares, pues mirar muy bien la lista de los alérgenos y si tenemos dudas, pues por supuesto, preguntar a los responsables del establecimiento o a los servicios de camareros, ¿no? Vale. Si una persona alérgica al pescado también lo es al marisco, o puede que viceversa, ¿se da también viceversa, del marisco al pescado? Sí. Pues mira, no, según parece, no se ha demostrado reacciones cruzadas entre alérgicos al pescado y al marisco.
¿vale? Entonces, una persona que es alérgica al marisco no tiene por qué ser alérgica al pescado y viceversa. En cambio, sí se ha observado que los ácaros tienen propiedades parecidas al marisco, por lo que si una persona es alérgica al marisco, casi con toda probabilidad también será alérgica a los ácaros y viceversa. Es una cuestión muy curiosa. A tener en cuenta en esta mañana que hemos traído víspera ya de bueno, pues de la preparación o la lista, ¿no?, para hacer la compra ya un poco más de una semana para la Nochebuena. De seguro que queremos, bueno, pues poner este alimento en nuestra mesa, ¿no?, el marisco, ya sea, bueno, pues en las diferentes opciones que casi nos la ofrecen, y que degustemos, disfrutemos del mismo, pero bueno, teniendo en cuenta esos datos que nos acaba de comentar María José Gómez. Recordamos que ella es periodista experta en consumo y que hoy, bueno, pues ha dado muy bien con la tecla con el tema a tratar, el marisco. María José, la próxima semana, por nuestra parte, tendremos programación. No sé si vamos a seguir contando con vosotros, y serán temas relacionados con la Navidad. Sí, claro, seguiremos con esta línea de los temas navideños. Podemos hablar de juguetes, si te parece, puesto que ya también habrá mucha gente que esté haciendo la lista de los Reyes Magos para saber qué es lo que puede pedir, o qué es lo que debe pedir, o qué es lo que le gustaría pedir para ellos o para las personas que les rodean, para los pequeños que les rodean, ¿no? Bueno, dice los Reyes Magos, pero yo creo que también se adelanta Papá Noel, creo que llega antes. En muchos hogares. Bueno, también. En muchos hogares, no en todo, pero sí casi en la mayoría. En fin, yo soy del equipo de los Reyes. Sí, no, yo también soy la de los Reyes. Pues son 3, por tanto traen más regalos, ¿no?, que en este caso Papá Noel. Pero bueno, lo importante es eso, de que nos adaptamos a los tiempos, a la época en la que nos toca, y ahora, bueno, pues toca hablar de temas relacionados con la Navidad y ese consumo que, bueno, pues es que eso, pues hacemos en esta época del año, el que más y el que menos. María José Gómez, muchísimas gracias por la atención prestada esta mañana. A seguir disfrutando de esta semana lluviosa, pero bueno, necesaria también la lluvia, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Por supuesto, aquí estaremos. Pues muchas gracias, buenos días. Buenos días.